Porque hablar palabra de Dios es lo que determina que la persona sea ubicada en Dios, porque Dios es la palabra. Y para ello es menester entonces que entendamos de dónde surge esto, cómo viene esto, cómo esto se manifiesta, cómo esto se introduce dentro de nosotros. Y no simplemente para que se quede allí, sino para que luego sea manifestado a otros. La palabra de Dios nos ubica en el conocimiento de la vida. La palabra de Dios nos indica la ruta de la vida. Pero ella nos demuestra de una manera práctica y objetiva cómo es la manifestación de esta vida. En un principio el apóstol decía aquí que todo en la tierra estaba vaciado. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que esta tierra estaba vacía. Totalmente vacía. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu quería hacer algo. Estaba a la expectativa. Estaba en movimiento. Estaba esperando algo. Y una voz, no una persona, no una figura, no una silueta. Una voz se manifestó en todo aquel gran abismo. Una voz salió, nadie sabe de dónde salió esa voz, pero la voz se manifestó. Y dijo la voz: sea la luz. Y la luz fue hecha, pero no está hablando de la luz solar. Simplemente fue una luz que vino por una declaración de un ser que estaba hablando. La primera persona que tenía un lenguaje habló de luz. Y dijo: sea la luz. Y simplemente aquella declaración trajo un hecho, y la luz fue hecha. Pero después de esta luz tenía que haber una manifestación de lo que esta luz había hecho con su aparición. Y esta luz manifestó a la postre las plantas. Todas las plantas empezaron a tomar vida. Fueron las plantas por esta luz que fue creada. Y de esta manera la vida se estaba manifestando. Esta fue la primera intervención de esta voz. La voz dijo: sea la luz fue hecha, y la expresión de esa manifestación vino a proyectarse en la vegetación. Y luego hubo un segundo movimiento de esta luz, de esta palabra. Y creó Dios. Luego las dos lumbreras. La lumbrera mayor y la lumbrera menor, dice la palabra de Dios. Y creó Dios un ejército de estrellas incontables en una región más allá de lo que es el Uranón, o más allá del primer cielo que ya había sido creado. Y se manifestó aquella luz solar, aquella luz menor, la luna y aquellas estrellas. Y esto como consecuencia acarrió también más vida. Y surgieron los animales. Ya entonces, luego de la vegetación producida por la primera luz, se produjo entonces otro tipo de vida. La vida animal fue vida animal, vida vegetal. Es por ello que el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 29 dice: he aquí el animal de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Y es por ello que había entonces en un principio ofrendas animales y ofrendas vegetales. La ofrenda de la cebada, la ofrenda del trigo, ofrenda vegetal, ofrenda animal. Y podemos entender entonces cómo es que viene generándose este movimiento. Y fue la luz, y la vida venía, y venía otra luz, y venía otra vida. Esto es interesante poder discernirlo. Esto es interesante poder albergarlo en lo profundo de nuestro interior para que allí resplandezca la vida. La luz genera la vida. La vida empieza a manifestarse. El hombre es creado producto de esa vida, de esa lumbrera mayor, de esa lumbrera menor. Y luego, las lumbreras, las estrellas. Luego, después de eso, viene la creación del hombre. Y entonces existe la vida vegetal. Existe la vida animal, la vida también humana reflejada en un hombre quien es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esto es Cristo. Pero interesante es ver entonces que nace la vida bios, pero que la vida bios, por eso es que oímos hablar de biología. Por eso es que hablamos biológicamente, pero es una vida que no produce paz, que no produce la satisfacción necesaria que el hombre anhela. Es una vida externa. Es por ello que la vida externa tuvo en un tiempo una ley externa que no producía la vida verdadera. Porque la vida tiene su ley. Entender estas cosas entonces nos lleva a nosotros a poder ir penetrando a la profundidad de la revelación de Dios. Es por ello que somos palabra revelada, no palabra letra, porque la palabra revelada es dirigida por el Espíritu Santo. Todo el que tiene el Espíritu tiene la revelación. El que no tiene el Espíritu no tiene la revelación. El que tiene la revelación tiene la luz. Y el que tiene la luz tiene la vida. Y el que tiene la vida tiene a Cristo. Estas cosas entonces nos llevan a ir entendiendo que la vida de Dios existe. Y que en el hombre viene también la vida sujé. Esta vida sujé es la vida del alma, la vida de la mente humana, la vida de los conceptos, la vida de las imaginaciones, la vida del pensamiento humano, la vida simplemente, la vida de conjeturas, la vida de la filosofía o del amor a la ciencia natural o terrenal. Esta vida es vida, pero tampoco puede generar la vida que nosotros tanto anhelamos. Es por ello que Jesús contrarresta la posición de esta vida y de una manera sabia y en la profundidad del Espíritu. Jesús dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía y de mi evangelio, la hallará para siempre. Para siempre. Jesús está hablando de esa gente que quiere salvar su vida. De esa gente que piensa que sus pensamientos es la única razón de vivir. De esa gente que vive conforme a sus propios pensamientos y no conforme al pensamiento de Dios. Y cuando hablamos de gente, estamos involucrando a cienciólogos, a políticos, a ministros, a viceministros de Estado o cualquier situación. Estamos involucrando al ilustrador y al que vende plátanos en el mercado. Estamos hablando del hombre, porque dice el apóstol Pablo que si a alguien conocemos, no tenemos por qué conocerlo según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
En otras palabras, usted y yo, sea cual sea el conocimiento humano que hayamos adquirido en determinado momento, aquí se queda paralizado y nos rendimos simplemente como necesitados de Dios, necesitados de su palabra, para poder ser alumbrados por la luz de la palabra de Dios y que ella genere la vida en nosotros. Estas cosas son determinantes. Pero dijo Dios, bueno, este hombre tiene una vida física, una vida vegetal, le rodea. Él tiene una vida manifestada en él, una vida. Necesito llevarlo a otra luz. Y la palabra del Señor declara en el libro de Génesis que Dios puso unos árboles. Aparecen 2 árboles en el 2:9 de Génesis. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, ese también denota algo literalmente allí. También el árbol de la vida en medio de el huerto. También el árbol de la vida en medio de el huerto. Pero como anexo, como algo accesible, dice, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. 2 árboles en aquel lugar, pero un árbol totalmente distinto al otro árbol. Y en Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Dios terminó esto, dice la palabra santa, en el día 7º Él termina la obra. Y acabó esto Dios entonces en el día 7º. En el día 7º la obra que hizo. Y ese mismo día reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º, día de luz, y lo santificó, porque en ese mismo día, en ese día 7º, Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En ese árbol de la vida y en ese mismo día, en un día de luz, Él forma un árbol de luz que nada tiene que ver con el árbol de la idolatría, con el árbol de Navidad. Hizo el árbol de la vida. Introdujo el árbol de la vida allí en ese lugar, y el hombre está frente a 2 árboles con una amonestación divina, con el mandamiento antiguo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y el hombre prefirió ir en contra de la advertencia de Dios. El hombre tenía el árbol de la vida de frente, tenía la luz, tenía el día de Dios al frente, tenía el reposo, tenía toda la posibilidad, tenía toda la garantía que Dios había puesto a su alcance. Y se fue la provisión de la vida en el árbol de la luz. El día había entrado en el hombre. El reposo, aquella vida que Dios había apartado para el hombre. Aquel día santificado o apartado. Simplemente se fue. Ahora Dios tiene que enfrentar una situación. Ahora Dios dice, hay algo que hacer aquí, pero no hay forma de introducir lo que yo quiero de una manera por palabra, de una manera sobrenatural, de una manera, no hay forma.
Entonces Dios decide, ese árbol de vida que estaba desde el principio, ese árbol que el hombre despreció de Dios, esa luz que estaba allí, el árbol de vida, el hombre lo desprecia. Pero al final Dios decide venir a la tierra de una manera encarnada. Dios decide traer la luz al mundo para que esa luz del mundo de Juan 8:12 venga y traiga la vida de Dios aquí a la tierra. Porque si no hay luz, no puede haber vida. Porque el misterio de la vida reside en la luz. El origen de la vida reside en la luz. Por eso todo creyente que es iluminado por la revelación del Espíritu, como consecuencia, tiene vida en él. Y el que tiene la luz, tiene a Jesús. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entender estos elementos imprescindibles en la dimensión del Espíritu. Entender en el lenguaje divino, entender el lenguaje divino, adquirir esa presencia de luz en nuestros interiores, comprender de una manera amplia desde la perspectiva del Espíritu, trascender a dejar de ser los cristianos almáticos y amadores de la vida almática, de nuestros propios sentimientos conforme a nuestras propias necesidades humanas y transitorias. Es lo que Dios quiere que comprendamos y abandonemos. Primeramente busquemos el reino de Dios, o sea, la luz de Dios, para que las cosas que necesitamos, como oíamos anoche, vengan a nosotros. Esta luz tuvo que ser manifestada, pero solamente manifestada. Y la Biblia dice que en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 4, que en él estaba la vida. Quiero que se detenga en esa palabra de poder. En él estaba la vida. Y la vida, ¿sabe qué era la vida? Era la luz de los hombres. Ratificando entonces la palabra santa, que no puede haber vida si no está la luz precediéndola. Pero esta vida es una vida espiritual. Pero esta vida no es la vida suje. Esta vida no es la vida bios. Esta vida es la vida zoe. Es la vida del Espíritu. Es la vida de Dios que trascendió los cielos, el espacio, entró a la tierra, entrada en un cuerpo para manifestarse a nosotros. Esa vida es la que tenemos que aprender a conocer. De esa vida es que tenemos que aprender a llenarnos para poder decir que tenemos vida en nosotros. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Sí, de los hombres. Sí, la vida dependía de la luz. Porque la vida era la luz de los hombres. O sea, esta luz es la garantía de la vida, está diciendo el apóstol en esta palabra. Y la vida se encarnó. Y la luz se encarnó para producir vida. Por eso Jesús dice, yo soy. El Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas. No es un asunto únicamente de congregarse en un templo lujoso, como lo describía el apóstol anteriormente. No es un asunto de ser un prosélito. No es un asunto de ser agregado a una nómina eclesiástica. No es un asunto de llorar emotivamente y dar un gloria a Dios únicamente.
Es un asunto de percepción de luz para que la vida sea generada en nosotros. Esto es un asunto de entender las intenciones del corazón de Dios con relación a la vida. Es un asunto de saber distinguir entre la vida Dios, entre la vida Sujé y la importancia de la vida Zoé. Esto es un asunto de no querer salvar la propia vida anímica, la vida del alma, sino renunciar a ella, perderla para alcanzar la otra vida que es la vida eterna. Estas cosas entonces nos van llevando a un más alto carácter de gloria. Por eso es que la voz apostólica dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 6, pero hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria. La gloria de nosotros es esa sabiduría. Y 1 Corintios 1 dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y si Cristo es la luz, es de la luz que depende esa sabiduría. Y si Cristo es la sabiduría, es de Él que depende la vida. La vida es Cristo, y el que tiene a Cristo tiene la sabiduría, tiene el poder, tiene la luz, tiene la vida. Qué interesante. No es lo mismo escuchar un evangelio reciclado y tradicional o anímico. Porque yo quiero que usted entienda que hay evangelios en esta tierra que pueden llevar al infierno. El apóstol Pablo pudo discernirlo. En Gálatas capítulo 1 habla de un evangelio pervertido. En Gálatas 3 habla de un evangelio embrujado. Oye, Gálatas, ¿quién los embrujó? A ustedes. ¿Quién los fascinó? A ustedes. Y la palabra santa testifica en 2 Corintios capítulo 11 verso 4, haciéndonos referencia a otro evangelio, haciéndonos referencia a otro Cristo, y haciéndonos referencia a otro espíritu que no es el Espíritu Santo, que es un espíritu que se manifiesta, pero es un espíritu de error. Es por eso que hay gente que no quiere ser edificada, y el plan apostólico es edificar la casa de Dios. El templo del Espíritu Santo tiene que ser edificado. Hay una construcción externa ahora, pero ella no es lo determinante, aunque es necesaria. Lo determinante es que seamos edificados como casa de Dios. Eso dice Pedro, que como piedra viva tenemos que ser edificados para ejercer sacrificios espirituales. Esa luz se manifiesta. Esa luz viene a la tierra, pero sin